Después de enviudar, mi hija me dijo, o trabajas o te quedas en la calle. Desesperada, acepté cuidar a un multimillonario paralizado. La primera noche, me quedé paralizada por lo sucedido. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la ves, para que pueda ver el alcance de mi historia. Las flores del funeral aún se marchitaban en la tumba de Dante cuando mi hija dio su ultimátum. Estaba en mi cocina, la misma cocina donde había cocinado miles de comidas para mi familia, cuando Arlo entró con esa mirada. La mirada que significaba que ya había tomado una decisión, y que mis sentimientos no importaban. Mamá, tenemos que hablar. Dejó su bolso de diseñador sobre el mostrador con un clic brusco. A sus 42 años, Arlo había heredado la mandíbula pronunciada de su padre, pero nada de su calidez. Este arreglo ya no funciona. Todavía llevaba puesto mi vestido negro del cementerio, aún sentía el peso de despedirme de Dante tras 45 años de matrimonio. Me temblaban las manos al coger la cafetera. ¿Qué arreglo, cariño? ¿Vives en mi casa? Su voz era nítida y profesional. Papá me lo dejó todo, ¿recuerdas? Y ya no puedo mantenerte. La taza de café se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Un líquido marrón se extendió por las piezas de cerámica blanca, como si mi vida se estuviera desmoronando. Arlo, solo han pasado 3 semanas desde que papá murió. Lo sé. Ni siquiera miró el desorden. Pero la vida sigue, mamá. Tengo que ocuparme de mi familia y de mis propias cuentas. Me arrodillé para recoger los pedazos, con mis rodillas de 68 años protestando. Tengo mi seguridad social. No es mucho, pero puedo aportar $800 al mes. Arlo se rió, pero no tenía gracia. Eso ni siquiera cubre los servicios públicos. Mira, lo he estado pensando y tengo una solución. Dejé de limpiar y la miré. Mi hija, la bebé que había mecido durante incontables noches sin dormir. La niñita que solía meterse en mi cama durante las tormentas. ¿Qué clase de solución? Hay trabajo. Enfermera privada. El sueldo es excelente. Sacó su teléfono y me mostró un anuncio. Este hombre necesita atención las 24 horas. Eras enfermera antes de casarte con papá. Es perfecto. Se me encogió el estómago. Arlo, hace más de 40 años que no trabajo como enfermera. La medicina ha cambiado. Ni siquiera sabría cómo. No es enfermería médica, mamá. Es más como compañía, ayuda con las actividades diarias. Puedes hacerlo. Ya estaba revisando su teléfono. Ya los contacté. Tienes una entrevista mañana. Me levanté lentamente, con los fragmentos de cerámica aún clavándose en mi palma. ¿Y si no consigo el trabajo? Arlo finalmente me miró, y vi mi respuesta en sus ojos antes de que hablara. Entonces tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Lo siento, mamá, pero no puedo cargarte para siempre. A la mañana siguiente, me encontré frente a una mansión que parecía de película. Tan solo el camino de entrada era más largo que nuestra antigua calle. Me temblaban las manos al tocar el timbre y me preguntaba cómo había llegado mi vida a este punto. A los 68 años, estaba solicitando un trabajo para el que no estaba cualificada porque mi propia hija me había echado. Una mujer de aspecto severo, de unos 50 años, abrió la puerta. Señora Thompson, soy Patricia, la encargada de la casa del señor Hawthorne. Pase, por favor. El interior de la casa era aún más intimidante que el exterior. Suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, obras de arte que probablemente costaban más de lo que había hecho en toda mi carrera de enfermería. Patricia me guió por pasillos llenos de retratos de personas que parecían no haberse preocupado nunca por el dinero.
El señor Hawthorne necesita ayuda con la mayoría de las actividades diarias, explicó Patricia mientras caminábamos. Está paralizado de cintura para abajo tras un accidente hace 5 años. El puesto incluye alojamiento y comida, además de un salario muy generoso. Nos detuvimos frente a unas puertas dobles. Antes de entrar, debo advertirles que el señor Hawthorne puede ser difícil. Ha tenido 17 cuidadores en los últimos 2 años. Se me encogió el corazón. 17 cuidadores. ¿En qué me había metido? Patricia abrió las puertas y reveló una enorme biblioteca con ventanales que iban del suelo al techo y daban a jardines impecablemente cuidados. Y allí, en silla de ruedas junto a la ventana, estaba sentado un hombre de cabello canoso y rasgos marcados que debieron ser devastadores en su juventud. Señor Hawthorne, ella es Hilda Thompson, la candidata de la que hablamos. Giró su silla de ruedas hacia nosotros y sentí una sensación extraña. Sus ojos eran azules, de ese azul profundo que solo se ve en fotografías antiguas o recuerdos desvanecidos. Cuando su mirada se cruzó con la mía, algo cruzó su rostro. Reconocimiento, confusión, no lo supe distinguir. Señora Thompson. Su voz era profunda y refinada, con un matiz que no pude identificar. Siéntese, por favor. Me senté en la silla frente a él, intentando ignorar cómo mi corazón se aceleraba. Había algo en su rostro, en su mirada, que me oprimía el pecho con una emoción que no podía identificar. Patricia me dijo que eras enfermera, dijo. Pero sus ojos no se apartaron de mi rostro. Era como si me estuviera observando, buscando algo. Sí, señor. Hace muchos años, antes de casarme, mi voz salió más firme de lo que me sentía. Y su esposo falleció recientemente. No era una pregunta. Lamento mucho su pérdida. Gracias. Me miré las manos, que aún llevaban el anillo de Dante. Ha sido difícil. Cuando volví a levantar la vista, Terence Hawthorne seguía mirándome con esa expresión intensa, casi desesperada. ¿Nos conocemos, señora Thompson? Hay algo en usted que me resulta familiar. Se me heló la sangre. Me obligué a sonreír cortésmente. No lo creo, señor Hawthorne. Seguro que lo recordaría. Pero incluso mientras lo decía, me alarmaron porque había algo familiar en él también. Algo en la forma de su boca, en cómo inclinaba la cabeza al hablar. Algo que me hizo temblar las manos y me dejó sin aliento. Quizás no, murmuró. Pero no parecía convencido. Dígame, señora Thompson, ¿por qué quiere este puesto? La respuesta sincera fue que estaba desesperada. Que mi hija me había echado de casa y no tenía a dónde ir. Que a los 68 años, estaba demasiado vieja y cansada para empezar de cero. Pero no tenía otra opción. En cambio, dije, creo en cuidar a la gente. Siempre lo he creído. Algo en su expresión se suavizó. ¿Y no te dan miedo las situaciones difíciles? Pensé en la mirada fría de Arlo, en limpiar mi taza de café rota mientras mi hija me observaba, en dormir en la habitación de invitados de mi propia casa porque Arlo ya se había mudado al dormitorio principal. No, señor, no tengo miedo. Terence asintió lentamente. Patricia, ¿nos dejarías un momento a solas? Después de que Patricia se fue, cerrando las puertas tras ella, Terence acercó su silla a la mía. Señora Thompson, voy a ser sincero con usted. No es fácil trabajar para mí. Hoy exigente, particular, y no soporto a los tontos. Pero si acepta este puesto, la tratarán con respeto y le pagarán bien. Muy bien. Mencionó un salario que me dejó atónito. Más dinero del que Dante había ganado en su mejor año. Sin embargo, continuó, necesito a alguien en quien pueda confiar.
Alguien que no hable de mis asuntos personales ni me trate como a un inválido. ¿Podría ser esa persona? Miré esos ojos azules y sentí de nuevo ese extraño aleteo de reconocimiento. Sí, señor Hawthorne, puedo. Bien. Extendió su mano para estrecharme la mía, y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la estática. Bienvenida a mi casa, Hilda. La forma en que pronunció mi nombre, suave y casi reverente, me dio un vuelco el corazón. Retiré la mano rápidamente, diciéndome que estaba imaginando cosas. Era viuda, por Dios, y no tenía por qué sentir nada por este hombre. Pero cuando Patricia me mostró mis aposentos más tarde esa noche, no pude quitarme la sensación de que mi vida había dado un giro para el que no estaba preparada, y la forma en que Terence Hawthorne me miró, como si estuviera viendo un fantasma de su pasado, me hizo preguntarme si estaba a punto de descubrir algo que había pasado 48 años tratando de olvidar. Mi primera semana en la mansión Hawthorne fue como vivir en una hermosa prisión. La habitación que Patricia me había asignado era más grande que todo mi apartamento con Dante, con su propia sala de estar y un baño que relucía como el de un hotel de lujo. Pero cada mañana, al despertar, sentía el peso aplastante de mi nueva realidad. A los 68 años, era prácticamente una sirvienta interna. Terence era exactamente como Patricia le había advertido, exigente, particular y con la lengua afilada cuando las cosas no se hacían según sus especificaciones. Quería su café de la mañana exactamente a las 7:15, no a las 7:20. Sus periódicos tenían que estar ordenados. Su horario de medicación era rígido, y que Dios me ayudara si llegaba incluso un minuto tarde. Pero había momentos de silencio, entre sus órdenes y críticas, en los que lo sorprendía mirándome con esa misma expresión intensa de nuestro primer encuentro, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que lo había estado molestando durante años. Hilda, dijo el jueves por la mañana mientras le preparaba la bandeja del desayuno, es un nombre inusual. ¿Apellido? Hice una pausa mientras le cortaba la toronja. El nombre de mi abuela. Era alemana. ¿Alemán?, repitió pensativo. ¿Y dónde creciste? Aquí y allá. Mantuve la voz neutra, pero me temblaban un poco las manos. Mi padre se mudaba mucho por trabajo. No era del todo mentira. Nos mudábamos con frecuencia, aunque no por trabajo, sino más bien para huir de los acreedores y de las deudas de juego de mi padre. Pero algunos recuerdos era mejor dejarlos enterrados. Esa tarde, mientras Terence dormía la siesta, por fin desempaqué las 3 cajas que Arlo, a regañadientes, me había permitido sacar de casa. La mayoría eran artículos prácticos, ropa, algunos libros, mi joyero. Pero en el fondo de la última caja, envuelto en papel de seda, había algo que casi había olvidado que aún tenía. Mis viejos álbumes de fotos. Los guardé sin pensarlo, probablemente porque estaban en mi mesita de noche después de haberlos hojeado durante aquellas primeras noches solitarias tras el funeral de Dante. Ahora, sentado en el elegante sillón junto a la ventana de mi habitación, los desenvolví con dedos temblorosos. El primer álbum era de mi matrimonio con Dante. Fotos de nuestra boda, fotos del bebé Arlo, vacaciones familiares, toda una vida de recuerdos cuidados y respetables. Lo dejé a un lado y cogí el antiguo, el que ya casi no miraba. La tapa era de cuero azul descolorido, agrietada en las esquinas. Dentro había fotografías de mi vida antes de Dante, antes del matrimonio y la maternidad, y de la vida cuidadosa y controlada que me había construido. Las primeras páginas eran bastante inocentes, la graduación del instituto, mis amigos de la enfermería, mis padres con aspecto joven y esperanzado. Pero al pasar las páginas, mi respiración se aceleraba. Allí, en la página 12, había una fotografía que me hizo dar vueltas. Tenía 20 años en la foto, con un vestido amarillo de verano que yo misma había cosido. Mi cabello era largo y oscuro, recogido con una cinta.
Me reía de algo que había dicho el fotógrafo, con la cabeza echada hacia atrás de pura alegría. Y de pie a mi lado, con su brazo alrededor de mi cintura y su rostro iluminado con esa sonrisa que derrite corazones, estaba un joven de cabello oscuro y ojos azules deslumbrantes, Terry Hawthorne. Mi mano temblaba tan fuerte que casi se me cae el álbum. Terry, no Terence. Terry, a quien le encantaba el jazz, el helado de chocolate y cómo me veía con ese vestido amarillo. Terry, quien prometió casarse conmigo en cuanto hiciera fortuna. Terry, quien me besó en un andén de tren hacía 48 años y nunca regresó. Me quedé mirando la fotografía hasta que me ardían los ojos, intentando conciliar al joven de la foto con el hombre de cabello plateado en silla de ruedas de abajo. Los rasgos eran los mismos, esos pómulos aristocráticos, la mandíbula firme, los ojos que parecían ver a través del alma. Pero Terry había sido cálido, apasionado, lleno de sueños y planes alocados para nuestro futuro juntos. Este Terence Hawthorne era frío, controlado, amargado. ¿Qué había pasado para que uno se transformara en el otro? Pasé la página con dedos temblorosos y encontré más fotos. Terry y yo en la feria del condado, compartiendo algodón de azúcar. Terry enseñándome a bailar en mi pequeño apartamento mientras mi vecino mayor golpeaba el techo. Terry y yo sentados junto al lago, con la cabeza sobre su hombro, ambos con cara de creer que el amor lo podía todo. La última foto de la serie fue tomada la mañana que se fue. Estábamos en el andén del tren, con su maleta a sus pies. Yo lloraba. Recordaba ese día con dolorosa claridad, y él me cogía la cara entre las manos, prometiéndome que volvería en 2 años, con la fortuna suficiente para darme todo lo que merecía. Voy a hacer algo por mí mismo, Hilda, dijo con la voz cargada de emoción. Voy a construir un imperio y luego volveré por ti. ¿Me esperarás? Y lo había prometido. Que Dios me ayude, lo decía en serio. Pero 2 años se convirtieron en 3, luego en 4. Sus cartas se volvieron esporádicas y luego cesaron por completo. Había oído rumores de que había triunfado en el sector inmobiliario, pero para entonces, ya había conocido a Dante, al dulce y constante Dante, que me amaba sin condiciones, que no necesitaba conquistar el mundo para demostrar su valía. Me casé con Dante 6 meses antes de que Terence, finalmente me avisara que volvería a casa. La carta seguía allí, escondida tras la última fotografía. La saqué con dedos temblorosos, aunque me sabía cada palabra de memoria. Mi querida Hilda, comenzaba con su letra audaz. Lo he cumplido. Todo lo que te prometí y más. Regresaré a casa el mes que viene, y entonces por fin podremos empezar nuestra vida juntos. Compré una casa, nuestra casa, y estoy deseando cruzar el umbral de tu mano como mi esposa. Todo mi amor, todos mis sueños, todos mis mañanas te pertenecen. Para siempre tuya, Terry. La carta estaba fechada 3 semanas después de mi boda con Dante. La apreté contra mi pecho y sentí las lágrimas correr por mi rostro. Durante todos estos años, me había convencido de que Terry se había olvidado de mí, de que sus promesas habían sido las palabras vacías de un joven ebrio de ambiciones. Pero él había cumplido su palabra. Había regresado por mí. Simplemente, yo ya pertenecía a otra persona. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Rápidamente metí el álbum y la carta debajo de una almohada y me sequé los ojos. Pasa. Patricia entró con expresión preocupada. Señora Thompson, el señor Hawthorne pregunta por usted. Parece agitado. Me alicé el pelo y seguí a Patricia escaleras abajo, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Se habría acordado? ¿Era por eso que me observaba con tanta atención? Encontré a Terence en su estudio, mirando los jardines por la ventana. Al oír mis pasos, giró su silla de ruedas y vi algo diferente en su expresión. No era el frío control al que me había acostumbrado, sino algo crudo, más vulnerable.
Hilda, dijo en voz baja, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Junté las manos para disimular el temblor. Por supuesto, señor Hawthorne. ¿Has estado alguna vez en Millbrook? Es un pueblito a unas 2 horas al norte de aquí. Se me cortó la respiración. Millbrook era donde crecí. Donde conocí a Terry, donde me enamoré por primera vez. No, no estoy segura, mentí. Pero mi voz me delató. Terence me observó con sus penetrantes ojos azules. Había un restaurante allí. Creo que se llamaba Murphy's, y un pequeño lago donde los jóvenes solían ir los domingos por la tarde. Sentí que se me iba el color de la cara. El Murphy's Diner, donde Terry me había comprado Coca-Cola de cereza y me había contado chistes que me hicieron reír hasta que me dolieron los costados. El lago, donde me había besado por primera vez bajo un manto de estrellas. Señor Hawthorne, creo que quizá me está confundiendo con otra persona. Pero incluso mientras lo decía, pude ver en sus ojos que no estaba confundido en absoluto. La máscara de frío control se estaba desvaneciendo, revelando al hombre que una vez amé con cada fibra de mi ser. Quizás, dijo en voz baja, pero su mirada no se apartó de mi rostro. Quizás lo sea. Al darme la vuelta para irme, lo oí susurrar algo que casi me hizo temblar las rodillas. Vestido amarillo. Siempre te veías hermosa de amarillo. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro joven de Terry en esas fotografías. Oía su voz prometiendo volver por mí. Y abajo, el hombre en el que se había convertido probablemente también estaba despierto, reconstruyendo los mismos recuerdos que me destrozaban el corazón. Por la mañana, había tomado una decisión. No podía seguir fingiendo. La farsa me estaba devorando, y era evidente que Terry, recordaba más cada día. Mejor afrontar la verdad de frente que dejar que nos destruyera a ambos poco a poco. Lo encontré en el invernadero, leyendo el periódico matutino. La luz del sol que se filtraba a través de las paredes de cristal iluminaba el cabello plateado, y por un instante, pude ver sus dos versiones superpuestas, el joven lleno de sueños y el hombre exitoso y solitario en el que se había convertido. Buenos días, señor Hawthorne. Le dejé el café justo donde le gustaba, con las manos sorprendentemente firmes. Hilda levantó la vista del periódico, y vi el cansancio en sus ojos azules. ¿Dormiste bien? No, dije con sinceridad. ¿Lo hiciste? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No, no dejaba de pensar en vestidos amarillos y Coca-Cola sabor cereza en Murphy's Diner. Me quedé sin aliento. Ya no tenía sentido negarlo. La Coca-Cola de cereza estaba demasiado dulce. Siempre me dijiste que pidiera la de vainilla, pero me empeñé. Terence cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, estaban brillantes por las lágrimas contenidas. Hilda Marie Brennan. Llevabas el medallón de tu abuela y tenías una cicatriz en la rodilla izquierda por una caída de la bicicleta a los 8 años. Me toqué la garganta automáticamente, donde solía estar el relicario. Me diste un anillo, una pequeña banda de plata con la promesa de que algún día la reemplazarías con diamantes. Todavía la conservo. Su voz era apenas un susurro. Lo he llevado conmigo durante 48 años. Nos miramos fijamente a través del espacio que nos separaba. No solo los pocos metros entre su silla de ruedas y donde yo estaba, sino las décadas de vidas diferentes, decisiones diferentes, amores diferentes. ¿Por qué no me dijiste quién eras?, preguntó. Me hundí en la silla frente a él, sintiendo de repente cada uno de mis 68 años. Porque tenía miedo. Porque ya no soy la chica que recuerdas. ¿Por qué? Respiré entrecortadamente. Porque tú tampoco eres el chico que recuerdo. Terence asintió lentamente. Cuando regresé y descubrí que te habías casado con Dante Thompson,
quise odiarte. Me dije a mí mismo que nunca me habías amado de verdad, que solo habías estado esperando a alguien mejor. No es cierto. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Esperé, Terry. Esperé hasta que no pude esperar más. Dejaste de recibir tus cartas, y pensé, me sequé una lágrima. Pensé que te habías olvidado de mí. Nunca dejé de escribir, dijo en voz baja. Pero mis socios me convencieron de que una chica de pueblo me frenaría. Interceptaron mis cartas y me dijeron que había seguido adelante. Para cuando me di cuenta de lo que habían hecho, ya estabas casado. La crueldad me golpeó como un puñetazo. Todos esos años de vacilación, de sentirme abandonada, mientras Terry intentaba contactarme desde el principio. Contraté a un investigador privado para que te rastreara, continuó Terence. Sé que suena terrible, pero necesitaba saber que eras feliz. Supe cuando nació Arlo, cuando te mudaste a la casa de la calle Maple, cuando ascendieron a Dante en el banco. Incluso supe cuando enfermó. Lo miré fijamente, estupefacta. Llevas 48 años observándome desde la distancia. Nunca interferí, nunca intenté contactarte. Solo, necesitaba saber que estabas bien. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Y seguí esperando que algún día, de alguna manera, el destino te traería de vuelta a mí. Con manos temblorosas, abrió la caja y reveló el anillo de plata que me había regalado hacía tantos años. El que le devolví entre lágrimas el día antes de mi boda, incapaz de soportar llevar la promesa de otro hombre mientras le entregaba mi vida a Dante. Lo conservaste, susurré. Lo guardé todo. Cada foto, cada carta que me escribiste, cada recuerdo, miró el anillo. Nunca me casé, Hilda. Me dije que era porque estaba demasiado centrado en los negocios. Pero la verdad era más simple. Nadie más era como tú. El peso de sus palabras se asentó entre nosotros como una piedra que cae en aguas tranquilas. 48 años de soledad, de construir muros alrededor de su corazón, de ver a la mujer que amaba vivir su vida con alguien más. Terry, yo. No sabía qué decir. ¿Cómo disculparse por una vida de separación que ninguno de los dos eligió? No te culpo, dijo rápidamente. Tomaste la decisión correcta. Dante era un buen hombre. Te amó como merecía ser amada, y estuvo ahí cuando yo no podía estar. Ya lo he aceptado. ¿Y tú? Pregunté en voz baja, porque el hombre para el que había estado trabajando estas últimas semanas no parecía estar en paz con nada. Terence apretó la mandíbula. El accidente me cambió. Hace 5 años, aún me aferraba a la fantasía de que tal vez algún día nos volveríamos a encontrar. De que tal vez podría haber una segunda oportunidad. Entonces desperté en una cama de hospital, paralizado de cintura para abajo, y me di cuenta de lo tonto que había sido. ¿Qué podía ofrecerte ahora? ¿Un hombre destrozado en silla de ruedas? Para. Me levanté bruscamente, con la ira ardiendo en mi pecho. Basta. ¿Crees que soy tan superficial que tus piernas importan más que tu corazón? ¿Crees que soy la clase de mujer que le daría la espalda a alguien que me importa porque necesita ayuda en lugar de poder dársela? Parecía sorprendido por mi vehemencia. Hilda. Te amé, Terry. No tu potencial fortuna, ni tus grandes planes para el futuro. Amé al chico que me traía flores silvestres porque no podía permitirse rosas. Al chico que me abrazó cuando lloré por la bebida de mi padre. Al chico que creía en los sueños con tanta vehemencia que yo también podía creer en ellos. Estaba llorando, 48 años de emociones reprimidas manando de mí como agua por una presa rota. Y si ese chico sigue ahí dentro, entonces todo lo demás son solo detalles. Terence me tomó la mano y se la dejé. Sus dedos ya eran mayores,
estaban marcados por la edad y eran más delgados de lo que recordaba. Pero su tacto aún me llenaba las venas. «Sigue aquí», dijo en voz baja, sepultado bajo mucha amargura y decepción. «Pero sigue aquí. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?» Observé el invernadero y la vida de lujo que se había forjado. Luego volví a mirarlo a la cara, buscando la respuesta a una pregunta que me había dado miedo formular. «¿Eres feliz, Terry? ¿De verdad?» Guardó silencio un largo rato. «Tuve éxito. Fui respetado. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas». Hizo una pausa. ¿Pero feliz? No. No creo haber sido verdaderamente feliz desde el día que te dejé en aquel andén. Entonces, tal vez, dije con cuidado, sea hora de dejar de castigarnos por las decisiones que tomamos cuando éramos diferentes. Tal vez sea hora de ver que podríamos construir juntos quienes somos ahora. Terence se llevó mi mano a los labios y la besó suavemente. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? No como mi enfermera, sino como lo que sea que podamos ser el uno para el otro. Pensé en Arlo, en la casa fría donde ya no era bienvenido. Pensé en el apartamento solitario que había planeado encontrar, en pasar mis últimos años en soledad. Entonces miré al hombre que me había amado fielmente durante casi 5 décadas, incluso a la distancia. Sí, susurré. Me gustaría intentarlo. Pero incluso mientras las palabras salían de mis labios, supe que nuestro camino no sería fácil. Arlo tendría algo que decir sobre este acuerdo, y dudaba que fuera una felicitación. Mi hija nunca había aprobado nada que desviara la atención de sus propias necesidades, y desde luego no aprobaría que su madre volviera a encontrar el amor. La idea de enfrentar la reacción de Arlo me revolvía el estómago de ansiedad. Pero por primera vez en semanas, también sentí algo más. Esperanza. Quizás no era demasiado tarde para segundas oportunidades, después de todo. 3 semanas después de nuestra confesión en el invernadero, Terry me pidió que me mudara al ala principal de la casa. No como su cuidadora, sino como su compañera. La palabra se me hizo extraña al repetirla. Compañera. Sonaba mucho más significativa que empleada, pero no tan vinculante como las palabras que alguna vez soñamos usar. «No tienes que decidir ahora», dijo durante la cena en el comedor más pequeño que habíamos empezado a usar en lugar del formal. «Pero Hilda, quiero que sepas que no se trata de comodidad ni soledad. Se trata de la vida que debería haber llevado siempre». Dejé el tenedor, de repente, se me había quitado el apetito. «Terry, necesito contarte algo sobre Arlo». Su expresión se tornó seria. «¿Y ella qué?» «Ella no sabe quién eres. Cuando me consiguió este trabajo, solo veía signos de dólar. Un hombre rico que necesitaba cuidados. Una madre que quería que se fuera de casa. No tiene ni idea de nuestra historia». Terry asintió lentamente. «¿Y crees que tendrá algún problema con nuestro acuerdo?» Me reí, pero no tenía gracia. Mi hija me echó 3 semanas después del funeral de su padre. Le importan exactamente 2 cosas, su propia comodidad y el dinero ajeno. Cuando descubra que vivo aquí como algo más que un empleado, asumirá que quiero tu herencia. «¿Y tú?», preguntó Terry en voz baja. Lo miré con asombro. «¿Cómo puedes preguntar eso?» «Porque 48 años es mucho tiempo, Hilda. La gente cambia. Y mi riqueza», señaló el elegante comedor, «tiene una forma de cambiar la percepción que la gente tiene de mí». Me levanté bruscamente, con el dolor recorriéndome como un cuchillo. «Si eso es lo que piensas de mí, quizá fue un error. Siéntate». Su voz era suave pero firme. «Por favor, tenía que pedírtelo. Ya me han engañado antes personas que decían amarme, pero en realidad estaban enamoradas de mi cuenta bancaria.
Necesitaba oírtelo decir. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. ¿Qué dices? ¿Que no quiero tu dinero? ¿Que estoy aquí por quién eres, no por lo que tienes? No debería tener que decirlo. Deberías saberlo. Terry me tomó la mano, pero la aparté. Tienes razón. Debería. Y en el fondo, lo hago. Pero Hilda, tienes que entender que, cuando tienes tanto dinero, empiezas a cuestionar las intenciones de todos, incluso de las personas que más quieres. Sentí que mi ira se calmaba un poco. ¿De verdad has vivido así todos estos años? ¿Desconfiando de nadie? Más o menos. Se miró las manos. Es una forma solitaria de vivir, pero parecía más seguro que volver a lastimarse. Volví a sentarme, estudiando su rostro. Las arrugas alrededor de sus ojos. La forma en que se le curvaban las comisuras de los labios. Esto era lo que el éxito sin amor le había hecho, lo había convertido en un hombre desconfiado y aislado que cuestionaba incluso las emociones más puras. Que conste, dije en voz baja, no quiero tu dinero. Quiero que dejes hasta el último centavo a la caridad si eso te hace feliz. Tengo mi seguridad social y una pequeña pensión del hospital donde trabajaba antes de que naciera Arlo. No es mucho, pero he vivido con menos. El alivio inundó su rostro. Siento haber tenido que preguntar. No te disculpes. Simplemente no vuelvas a preguntar. Tomé mi tenedor y le di un mordisco al salmón que Patricia había preparado. Ahora, sobre Arlo. Cuando se entere de esto, causará problemas. Necesito que estés preparado. La expresión de Terry se endureció. ¿Qué clase de problema? Probablemente te preguntará cuáles son tus intenciones. Podría amenazarte con demandarte, alegar que me estoy aprovechando de ti. Incluso podría intentar que me echen de la casa. Déjala que lo intente. Su voz llevaba el acero que había construido su imperio empresarial. Esta es mi casa, Hilda. Nadie me dice a quién puedo o no puedo invitar a vivir en ella. Ojalá pudiera compartir su confianza, pero conocía a mi hija mejor que él. Arlo podía ser despiadado cuando se sentía amenazada, y sin duda se sentiría amenazada por este cambio. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Arlo apareció en la pantalla y se me encogió el estómago. Hablando del diablo, murmuré, mostrándole la pantalla a Terry. Contéstame, dijo. Acabemos con esto de una vez. Deslicé para aceptar la llamada. Hola, Arlo. Mamá. Su voz sonaba tensa, con una ira apenas contenida. Acabo de tener una conversación muy interesante con la señora Patterson de la iglesia. Dijo que te vio en el supermercado con un hombre en silla de ruedas, y que te comportabas con mucha familiaridad con él. Cerré los ojos. En un pueblo tan grande, claro, alguien nos vería y le informaría a Arlo. Terry y yo habíamos ido juntos al mercado ayer, y él insistió en comprar los ingredientes para el pastel de chocolate que, como mencioné, extrañaba de mi infancia. Para cualquiera que nos viera, probablemente parecíamos más íntimos que jefe y empleado. Se llama Terence Hawthorne, dije con cautela. ¿Es para quién trabajo? ¿Trabajar para o trabajar en? La voz de Arlo destilaba acusación. Porque la señora Patterson dijo que ustedes dos se veían demasiado cómodos para una relación profesional. Terry me hizo un gesto para que me contestara el teléfono y negué con la cabeza. Esta era mi batalla. Arlo, tengo 68 años. Creo que soy capaz de comportarme adecuadamente. ¿Te acuestas con él? La pregunta directa me golpeó como una bofetada. Eso no es asunto tuyo. Lo es si estás avergonzando nuestro apellido. Papá ni siquiera está muerto,
y tú ya te estás lanzando a los brazos del primer hombre rico que te muestra atención. Una rabia ardiente me invadió. ¿Cómo te atreves? Tu padre lleva 2 meses muerto, y lo lloré como es debido. Pero no estoy muerto, Arlo. Tengo derecho a tener compañía. ¿Compañerismo?, rió Arlo con frialdad. ¿A eso le llamamos ahora cazafortunas? El rostro de Terry palideció de ira. Hizo un gesto más enérgico hacia el teléfono, y esta vez se lo di. Señora Thompson, dijo con voz glacial, este es Terence Hawthorne. Creo que hay algunas cosas que debe entender. Podía oír el silencio atónito de Arlo a través del teléfono. Luego su voz, de repente mucho más respetuosa. Señor Hawthorne, yo no me di cuenta de que estaba allí. Claro. Ahora, escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Tu madre no es una cazafortunas. No está avergonzando a nadie, y desde luego no se está lanzando a mis pies. En todo caso, soy yo quien la persigue. Señor, creo que podría haber algún malentendido. El único malentendido, interrumpió Terry, es que crees que tienes algo que decir sobre la vida personal de tu madre. Ella es una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones sobre con quién pasa el tiempo. Pero ahora mismo está vulnerable. Está de duelo y puede que no esté pensando con claridad. Tu madre es una de las mujeres más fuertes y lúcidas que he conocido. Que no puedas verlo dice más de ti que de ella. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante varios segundos. Cuando Arlo volvió a hablar, su voz había adquirido un tono diferente, más duro, más calculador. Señor Hawthorne, aprecio su amistad con mi madre, pero espero que comprenda mi preocupación. Ha pasado por mucho últimamente, y solo quiero asegurarme de que no se estén aprovechando de ella. La única persona que se ha aprovechado de tu madre últimamente, dijo Terry en voz baja, eres tú. Otro silencio. Luego la voz de Arlo, fría como el invierno, me gustaría reunirme con usted, señor Hawthorne, para hablar de esta situación con toda la debida atención. Terry me miró con las cejas arqueadas. Asentí con reticencia. Era mejor afrontarlo de frente que dejar que Arlo se preocupara y planeara en privado. Bien, dijo Terry. Mañana por la tarde, a las 2. Allí estaré. Arlo colgó sin despedirse. Terry me devolvió el teléfono, con la mandíbula apretada por la ira. Bueno, ha ido tan bien como esperaba. Me hundí en la silla, repentinamente exhausta. Intentará ponerte en mi contra. Hará que parezca que te manipulé, que planeé todo esto. Déjala intentarlo. Terry se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Hilda, necesito que entiendas algo. No sobreviví 48 años en el mundo de los negocios siendo fácilmente manipulable. Y, desde luego, no construí este imperio dejando que la gente me dijera quién me puede interesar y quién no. Ella puede ser muy convincente cuando quiere. Y puedo ser muy terco cuando hace falta. Me apretó la mano. Tu hija no me asusta. Lo único que me asusta es pensar en perderte de nuevo. Esa noche, me quedé en la cama, mirando al techo, temiendo la confrontación de la tarde siguiente. Sabía que Arlo vendría con argumentos diseñados para abrir una brecha entre Terry y yo. Me pintaría como una viuda desesperada que se aprovechaba de un hombre solitario y discapacitado. Cuestionaría mis motivos, mi oportunidad, mi propio derecho a buscar la felicidad de nuevo. Pero mientras me quedaba dormida, me aferré a las palabras de Terry, lo único que me asusta es pensar en perderte otra vez. Mañana sabré si eso es realmente cierto. Arlo llegó exactamente a las 2, vestida con su mejor traje negro, como si estuviera asistiendo a una reunión de negocios en lugar de visitar a su madre. La observé desde la ventana mientras bajaba del coche, alisándose la falda y mirándose en el retrovisor. Incluso desde la distancia,
Pude ver la determinación en sus movimientos, la forma en que cuadró los hombros como un soldado preparándose para la batalla. Terry había insistido en que nos reuniéramos en su estudio en lugar de en una de las salas de estar más cómodas. Si quiere tratar esto como una negociación de negocios, había dicho, entonces nos reuniremos con ella en esos términos. Patricia hizo pasar a Arlo. Sentí un nudo en el estómago al ver cómo mi hija recorría la habitación con la mirada, fijándose en los muebles caros, las obras de arte originales, el enorme escritorio de caoba que probablemente costaba más que los coches de la mayoría. Casi podía ver el reflejo del dólar en sus pupilas. Señor Hawthorne, Arlo le extendió la mano con gracia experta. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Terry le estrechó la mano brevemente, con expresión neutral. Señorita Thompson, por favor, tome asiento. Arlo se acomodó en la silla de cuero frente al escritorio de Terry, cruzando las piernas y las manos sobre el regazo. Parecía la exitosa agente inmobiliaria que era, pura confianza refinada y encanto profesional. Solo yo podía ver la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus dedos. Espero que entiendas que solo estoy aquí por mi madre, empezó con una voz cálida y falsamente sincera. Ha pasado por mucho últimamente, y me preocupa que esté tomando decisiones basadas en las emociones en lugar de la lógica. ¿Y cuáles serían esas decisiones?, preguntó Terry con suavidad. Arlo me miró y luego volvió a mirar a Terry. Bueno, este tipo de vivienda, por ejemplo. Es muy inusual que un cuidador se mude a la vivienda personal del empleador. Plantea dudas sobre la naturaleza de su relación. ¿Qué clase de preguntas? La voz de Terry permaneció tranquila, pero pude oír el acero debajo. Preguntas sobre límites, sobre conducta profesional apropiada. Arlo se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Hawthorne, estoy seguro de que es un hombre encantador, pero mi madre se siente vulnerable ahora mismo. Está de duelo. Tiene problemas económicos y podría estar confundiendo la gratitud con otros sentimientos. Sentí que me subía el calor a las mejillas. Arlo, basta. No te preocupes, Hilda. Terry no le quitó la vista de encima a mi hija. Me gustaría saber qué tiene que decir la señorita Thompson. Arlo me lanzó una mirada de advertencia y luego se volvió hacia Terry con renovada confianza. Digo que mi madre siempre ha sido algo influenciable. Ve lo mejor de la gente, a veces en su detrimento. Y en su estado actual, puede que no esté pensando con claridad en las implicaciones de esta situación. ¿Cuáles son exactamente las implicaciones? Bueno, está la obvia preocupación por lo que piense la gente. Una viuda que se muda con un hombre rico tan pronto después de la muerte de su marido. No pinta bien. La voz de Arlo adquirió un tono preocupado y cariñoso que me puso los pelos de punta. Y luego está la cuestión de qué pasará cuando este acuerdo termine. ¿Mi madre se quedará sin nada otra vez? ¿Tendrá que empezar de cero otra vez? Terry se recostó en su silla de ruedas, con los dedos entrelazados. Esos son puntos interesantes. Dígame, señorita Thompson, ¿qué cree que sería mejor para su madre? Los ojos de Arlo se iluminaron, pensando que había encontrado una oportunidad. Creo que debería volver a casa, con su familia, donde pertenece, donde pueda llevar un duelo como es debido y tomar decisiones racionales sobre su futuro. Y por casa, ¿te refieres a la casa que heredaste de tu padre, la casa que le pediste que dejara? Arlo tuvo la delicadeza de parecer incómodo. Fue un malentendido. Estaba sensible, lidiando con mi propio dolor. Por supuesto, mi madre siempre es bienvenida en casa. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Terry en voz baja. Lo lamento. ¿Hasta cuándo será bienvenida tu madre? ¿Hasta que decidas que vuelve a ser una carga? ¿Hasta la próxima vez que necesites espacio para tu propia familia? La máscara de Arlo se deslizó ligeramente,
revelando a la mujer calculadora que se escondía debajo. Señor Hawthorne, creo que no comprende la complejidad de las relaciones familiares. Oh, lo entiendo perfectamente. La voz de Terry la atravesó como un cuchillo. Entiendo que echaste a tu madre 3 semanas después de enterrar a su marido de 45 años. Entiendo que le diste un ultimátum, trabajar o vivir en la calle. Y entiendo que la única razón por la que estás aquí ahora es porque te diste cuenta de que podría haber encontrado algo mejor que lo que le ofrecías. La cara de Arlo se sonrojó. Eso no es. La estaba protegiendo, enseñándole a ser independiente dejándola sin hogar. Ella no era una indigente. Tenía opciones. ¿Cómo? Arlo nos miró frenéticamente a Terry y a mí, sin esperar que la pusieran a la defensiva. Podría haber encontrado un apartamento. Tiene seguridad social. $800 al mes, dijo Terry en voz baja. ¿Sabe cuál es el alquiler promedio en esta zona, señora Thompson? La boca de Arlo se abrió y se cerró como un pez jadeando en busca de aire. $1,200, continuó Terry. Para un apartamento de una habitación en un barrio decente, a tu madre le habrían faltado $400 al mes solo para la vivienda. Eso no incluye comida, servicios públicos, gastos médicos ni ningún otro gasto de la vida. Podría haber encontrado algo más barato. ¿Dónde? ¿En qué parte de la ciudad? ¿Estabas dispuesto a dejar que tu madre de 68 años viviera en la pobreza antes que causarte problemas? Observé este intercambio con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque por fin alguien estaba responsabilizando a Arlo por su crueldad. Tristeza porque ese alguien tenía que ser un extraño, y no la propia conciencia de mi hija. La compostura profesional de Arlo se quebraba rápidamente. No lo entiendes. Mi madre siempre ha sido difícil. Exigente. Espera que todos la cuiden. Excesivamente exigente. Ya no podía callarme. Arlo, trabajé en 2 empleos para que pudieras ir a la universidad. Cuidé de tu padre durante 5 años de tratamiento contra el cáncer sin quejarme. Cuidé a tus hijos gratis todos los fines de semana, y nunca te he pedido nada más que un lugar para llorar a mi esposo. Me estabas asfixiando, explotó Arlo, y su máscara finalmente se desvaneció por completo. Siempre rondando, siempre intentando ayudar, siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. Necesitaba espacio para respirar. Así que me echaste, dije en voz baja. Te di la oportunidad de valerte por ti mismo por una vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Terry miró a Arlo con una expresión de tan fría indignación y repugnancia que se encogió en su silla. Señora Thompson, dijo finalmente, creo que hemos terminado aquí. Espera, la voz de Arlo sonaba desesperada. No entiendes en qué te estás metiendo. Mi madre tiene expectativas. Querrá matrimonio, seguridad, protección legal. No solo busca compañía. La expresión de Terry permaneció inalterada. ¿Y si ella busca esas cosas? ¿Y si quiero dárselas? Arlo se quedó muy quieto. ¿Qué estás diciendo? Digo que tu madre y yo somos adultas y podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra relación. Que esa relación siga como está o se desarrolle en algo más no es asunto tuyo. ¿Algo más? La voz de Arlo era apenas un susurro. Terry metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una cajita de terciopelo, la misma caja que me había enseñado en el invernadero que contenía el anillo de plata de nuestra juventud. Tu madre y yo tenemos una historia que antecede a tu padre, te antecede a ti, antecede a todo lo que crees saber sobre su vida. Arlo miró la caja como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué clase de historia? Del tipo que importa, dijo Terry con sencillez. Nos amamos una vez, profundamente.
Las circunstancias nos separaron, pero no destruyeron lo que sentíamos. Y ahora, 48 años después, tenemos la oportunidad de ver si lo que teníamos era lo suficientemente real como para sobrevivir al tiempo y al cambio. Estás hablando de matrimonio. La voz de Arlo era plana, sin emoción. Estoy hablando de vivir la vida que deberíamos haber vivido siempre. Arlo se giró hacia mí, con los ojos encendidos de una furia que nunca antes había visto. Por eso aceptaste este trabajo, ¿verdad? Sabías quién era. Planeaste todo esto. No, dije con firmeza. No tenía ni idea de que Terry estuviera aquí cuando respondí a la oferta de trabajo. Pensé que estaba muerto, casado o viviendo en la otra punta del mundo. Lo último que esperaba era encontrarlo en esa silla de ruedas en esta casa. Terry, la voz de Arlo resumaba veneno. ¿Lo llamas Terry? Ese es mi nombre, dijo Terry con calma. Terence es como me llaman mis socios. Terry es como me llaman mis seres queridos. Arlo se levantó bruscamente, y su silla rozó el suelo de madera. Esto es una locura. Ambos están locos. ¿Creen que pueden retomar lo que dejaron hace 48 años? ¿Creen que pueden borrar toda una vida? No intentamos borrar nada, dije. Intentamos construir algo nuevo con lo que queda. ¿Y qué hay de papá? ¿Qué hay de tu matrimonio, de tu familia, de todo lo que construyeron juntos? Tu padre era un buen hombre y lo amaba, pero Terry fue mi primer amor. Y algunas cosas nunca terminan del todo. Arlo nos miró con creciente pánico. Te está usando, mamá. ¿No lo ves? Él está solo y discapacitado, y tú eres conveniente. Cuando se canse de jugar a las casitas, volverás a la calle. Basta. La voz de Terry cortó el aire como un látigo. No hables así de tu madre en mi casa. ¿Tu casa? Rió Arlo con amargura. Sí, hablemos de tu casa, de tu dinero, de tu poder. De eso se trata realmente, ¿no? Terry volvió a abrir el cajón del escritorio y sacó un grueso documento legal. Ya que pareces tan preocupado por el dinero, quizás deberías saber que ya actualicé mi testamento. Todo lo que tengo irá a la caridad, al hospital infantil, al albergue para personas sin hogar, a la fundación de rescate de animales. Tu madre no heredará ni un centavo mío. Arlo miró el documento, palideciendo. ¿Qué hiciste? Le dije que lo hiciera, dije en voz baja. No quiero su dinero, Arlo. Nunca lo quise. Lo quiero a él. Algo en el rostro de mi hija se derrumbó entonces, como un edificio al que le hubieran quitado de repente todos sus soportes. Por un instante, se parecía a la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas, asustada, confundida y desesperadamente necesitada de consuelo. Pero entonces la máscara volvió a su lugar, más dura y fría que antes. Bien, dijo con voz gélida. Bien, desperdicia tu vida en una fantasía de hace 50 años. Pero no vengas a llorar cuando todo se derrumbe. Se giró y caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Y no esperes que esté aquí para recoger los pedazos cuando termine contigo. La puerta se cerró de golpe tras ella con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. Terry y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos, escuchando el ruido del coche de Arlo al arrancar y alejarse. Finalmente, Terry se acercó y me tomó la mano. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta, poniendo a prueba mis emociones como si me estuvieran pinchando una muela dolorida. ¿Estaba bien? Mi hija acababa de repudiarme, me había acusado de ser una cazafortunas y una tonta, y se había largado de mi vida con la intención de no volver jamás. Pero por primera vez en meses, quizá años, me sentí libre. Sí, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Creo que sí.
6 meses después, me encontraba en el mismo invernadero donde Terry y yo reconocimos nuestro pasado por primera vez. Pero todo había cambiado. La luz de la mañana, que se filtraba a través de las paredes de cristal, iluminaba el sencillo anillo de oro de mi mano izquierda. No era el elaborado diamante con el que Terry había prometido reemplazar mi anillo de plata, sino algo mejor. Algo elegido por las personas en las que nos convertiríamos, en lugar de los sueños de quienes creíamos ser. Nos casamos discretamente hacía 3 semanas, con solo Patricia y el abogado de Terry como testigos. No fue la gran boda que había imaginado a los 20 años, pero fue perfecta en su sencillez. 2 personas que habían reencontrado su camino contra todo pronóstico, prometiendo pasar juntos el tiempo que les quedara. Señora Hawthorne, dijo Patricia, entrando en el invernadero con su habitual eficiencia y energía. Pero capté la leve sonrisa que intentaba disimular. Incluso Patricia, a pesar de su severidad y practicidad, se había ablandado ante nuestro improbable romance. Hay alguien en la puerta que quiere verla. Se me encogió el corazón. Llevaba meses esperando esta visita, desde que apareció el anuncio de la boda en el periódico local. Arlo había guardado silencio desde aquel terrible enfrentamiento en el estudio de Terry. Pero sabía que se había enterado. En un pueblo tan grande, todos estaban al tanto de los asuntos de los demás. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Su hija, señora. Parece molesta. Encontré a Terry en su estudio, revisando los informes trimestrales de la fundación que había creado para gestionar sus donaciones. Levantó la vista al entrar, percibiendo de inmediato la tensión en mi rostro. «Está aquí», dije simplemente. Terry dejó sus papeles y giró su silla para mirarme. «¿Quieres que me encargue de esto?» «No, es mi hija. Esta conversación me corresponde a mí». Me pasé las manos por la falda, intentando calmarme. «Pero me gustaría que estuvieras presente, si no te importa». «Por supuesto». Encontramos a Arlo en la sala de estar, sentada en el borde de un sofá de terciopelo, como si estuviera a punto de salir corriendo en cualquier momento. Había perdido peso desde la última vez que la vi, y tenía ojeras que el maquillaje no podía disimular. Parecía mayor, más frágil, y por un instante, mi instinto maternal se despertó. «Arlo», mantuve mi voz neutral, ni acogedora ni hostil. Mamá se levantó, abrazándose a la defensiva. «Felicidades por tu matrimonio. Me dijeron que fue maravilloso». «Sí». Me senté en la silla frente a ella, y Terry colocó su silla de ruedas a mi lado. Sencillo, pero encantador. La mirada de Arlo se fijó en nuestras manos unidas, en los anillos de oro a juego que llevábamos. «¿De verdad lo hiciste? ¿De verdad te casaste con él?» «Lo hice. En la buena o en la mala, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad y en la salud». Había un tono cortante en su voz, una amargura que me dolió el corazón. «Todo», dije con firmeza. «Cada voto, cada promesa». Arlo se rió, pero sonó más como un sollozo. «¿Sabes qué es lo peor? De hecho, pensé que volverías cuando se te pasara la novedad, cuando te dieras cuenta de lo que habías renunciado. Pensé que volverías a casa. Esta es mi casa ahora, con él». Miró a Terry con un resentimiento apenas disimulado. «Con un hombre al que apenas conoces». «Lo conozco mejor de lo que crees», dije en voz baja. «Y lo más importante, me conozco mejor a mí mismo que hace 6 meses». Arlo guardó silencio un buen rato, mirando la alfombra persa bajo sus pies. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «He estado pensando en lo que dijiste sobre papá, tu primer amor y que las cosas nunca terminan». Respiró entrecortadamente. «Revisé los papeles de papá después de que te fueras. Encontré algunas cartas». Se me cortó la respiración.
¿Qué tipo de cartas? Cartas de amor a alguien llamada Jennifer. Datadas 2 años antes de su muerte. La voz de Arlo era apenas un susurro. Tuvo una aventura, mamá. Durante al menos 2 años, quizá más. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Dante, mi fiel y constante Dante, me había sido infiel. Mientras lo cuidaba durante su enfermedad, mientras lo sostenía de la mano durante la quimioterapia y fingía no darme cuenta de cuánto peso estaba perdiendo, él le escribía cartas de amor a otra mujer. La mano de Terry se apretó alrededor de la mía, sujetándome a la tierra y manteniéndome firme. Lo siento, continuó Arlo. Sé que duele, pero pensé que debías saber que tal vez tu matrimonio no fue tan perfecto como siempre creí. Cerré los ojos, procesando esta revelación. Debería haberme destrozado. Debería haberme hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mi vida con Dante. En cambio, sentí algo inesperado. Alivio. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Arlo pareció sorprendido. ¿No estás enojado? Estoy triste, decepcionado, pero no enojado. Pensé en cómo explicar lo que sentía. Tu padre era un buen hombre que tomó algunas malas decisiones. Eso no borra los buenos años que pasamos juntos. Pero sí pone las cosas en perspectiva. ¿Qué tipo de perspectiva? La perspectiva de que tal vez no le deba toda mi vida a su memoria. Tal vez no tenga que sentirme culpable por haber recuperado la felicidad. Arlo lloraba ahora, con lágrimas corriendo por su rostro sin control. Tenía tanta envidia de ti, mamá. Tanta rabia porque pudiste seguir adelante. Empezar de nuevo. Ser feliz. No podía entender cómo pudiste olvidar a papá tan fácilmente. No lo olvidé. Nunca lo olvidaré. Pero tampoco podía quedarme paralizada por el dolor para siempre. Y lo empeoré echándote. La voz de Arlo se quebró por completo. Me sentí tan dolida, tan enojada por la aventura, y me desquité contigo. Te culpé por no ser suficiente para mantenerlo fiel, y luego te culpé por ser demasiado cuando necesitabas apoyo. Las piezas del comportamiento de mi hija finalmente encajaron. La repentina frialdad tras el funeral de Dante, el cruel ultimátum, la desesperada necesidad de controlar mi vida. Arlo no se había estado protegiendo de mi dolor. Se había estado ahogando en su propia ira y decepción. ¡Ay, cariño! Me levanté y me senté a su lado en el sofá. Debiste habérmelo dicho. ¿Cómo iba a decirte que tu marido perfecto te engañaba? ¿Que todo lo que creías sobre tu matrimonio era mentira? No todo fue mentira, dije con dulzura. Los primeros años fueron reales. El amor fue real, aunque cambiara con el tiempo. Y tú fuiste real. Lo mejor de ese matrimonio. Arlo se apoyó en mí, por primera vez en meses, volvió a sentirse como mi hija, en lugar de una extraña con un rostro familiar. He sido tan horrible contigo, susurró. Has estado sufriendo. Hay una diferencia. ¿Puedes perdonarme? Miré a Terry, que nos observaba con silenciosa comprensión, al otro lado de la sala. Asintió levemente, animándome a seguir mi corazón. Te perdono, dije. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. No soy la misma persona que era hace 6 meses. Y tú tampoco. Arlo se apartó para mirarme. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres formar parte de mi vida, debes aceptar todas mis decisiones. Debes respetar mi matrimonio, a mi esposo y mi derecho a ser feliz. Y si no puedo, nos amaremos a la distancia. No dejaré que nadie, ni siquiera tú, me haga sentir avergonzada de la vida que estoy construyendo. Arlo guardó silencio un buen rato, considerando mis palabras. Finalmente, se volvió hacia Terry.
Yo también te debo una disculpa, dijo. Dije cosas terribles sobre ti, sobre tu relación con mamá. Me equivoqué. Terry inclinó la cabeza con gracia. El dolor nos hace decir cosas que no sentimos. ¿De verdad la amas? Con todo mi ser, dijo Terry sin dudarlo. La he amado durante 48 años. Reencontrarla es el mejor regalo que he recibido. Arlo nos miró, fijándose en cómo la mirada de Terry se suavizaba al mirarme, en cómo mi mano buscaba la suya automáticamente cada vez que estaba nerviosa o emocionada. Poco a poco, algo en su expresión cambió. Ya lo veo, dijo con asombro. La forma en que se miran es como si fueran las únicas personas en el mundo. A veces lo siento así, admití. Arlo volvió a guardar silencio y luego preguntó, ¿estás feliz, mamá? ¿De verdad feliz? Pensé en la pregunta, en la vida que había construido en esta casa con este hombre. Las mañanas tranquilas que pasábamos leyendo juntos en el invernadero, como Terry todavía me traía flores silvestres del jardín porque recordaba que eran mis favoritas, la satisfacción que sentía al dormirme a su lado cada noche, sabiendo que el tiempo que nos quedara, lo pasaríamos juntos. Sí, dije. Soy feliz. Arlo asintió lentamente y se levantó. Entonces supongo que necesito aprender a alegrarme por ti. Significa que quiero intentarlo. Quiero formar parte de tu vida si me lo permites. Quiero conocer a Terry como tu esposo en lugar de como tu jefe, y quiero compensar los meses que perdí estando enojada, celosa y cruel. Me puse de pie y la abracé. La abracé de verdad por primera vez desde el funeral de Dante. Me encantaría. Mientras Arlo se apartaba, echó un vistazo a la elegante sala de estar y luego a mí. Ahora este es tu hogar. Es. ¿Y usted es realmente la señora Hawthorne? Soy. Sonrió, la primera sonrisa sincera que le veía en más de un año. Me va a costar acostumbrarme, pero... Mamá, te mereces esto. Mereces que te quieran, te cuiden y te consientan un poco. Siento que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta. Después de que Arlo se fue, prometiendo llamar pronto y preguntando si podía llevar a sus hijos a conocer a su nuevo abuelo, Terry y yo nos sentamos juntos en el jardín, mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosas. ¿Crees que habla en serio?, pregunté sobre su deseo de reconstruir nuestra relación. Creo que es hija de su madre, dijo Terry. Lo que significa que es más fuerte y más indulgente de lo que ella misma cree. Me recosté en la silla, sintiendo que la tensión se disipaba. Por primera vez en años, todo parecía encajar en mi vida. Terry, gracias por luchar por nosotros, por no rendirte cuando las cosas se complicaron. Se llevó mi mano a los labios y la besó suavemente. Gracias por arriesgarte con un viejo amor por un hombre mayor. Por ver más allá de la silla de ruedas y los muros que había construido alrededor de mi corazón. Hacemos una buena pareja, ¿verdad? Dos personas de 70 y tantos que empiezan de cero como adolescentes. La mejor pareja, dijo Terry. La que sabe lo valioso que es el amor y no pierde el tiempo en darlo por sentado. Mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. El dolor de perder a Dante, la humillación de ser expulsada por mi propia hija, el miedo de empezar de nuevo con solo mis recuerdos y mi orgullo. Pero a veces, me di cuenta, hay que perderlo todo para encontrar lo que siempre has buscado. Y a veces, el amor que creías perdido para siempre ha estado esperando pacientemente a que volvieras a casa. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.